Es de los periodistas que más he admirado, de los que más sigo, y está sentadito aquí al lado mío en Encapsulados TV. Y le doy la bienvenida a José Guarnizo, hermanito. Qué bueno que estés acá. Qué chévere, para que vamos a hablar bien bueno, ¿no? Hola Dani, ¿cómo estás? Gracias de verdad por invitarme. Ya había visto Encapsulados, los había seguido en TikTok Qué sobre todo. bacano, qué honor. Y no, qué bueno conversar con los amigos, porque la gente Sí, no sabe que nos conocemos hace muchos años. hace rato. Yo ingresé al periódico El Mundo en el 2007 y por esos lados te conocí. Sí, yo en el 2007 ya había pasado a un periodo que se llamaba La Chiva, La del chiva, colombiano, que sí. después se volvió el Cubo. Ahora que hubo. Exactamente. Pero siempre hemos estado, digamos, ahí como cerca. Sí, señor. Y qué bueno contar estas historias, José, porque la evolución periodística, las investigaciones que has hecho, los textos que has escrito, ha pasado un mundo de agua por este río. Ha pasado mucho tiempo, hermano. Qué bacano. ¿En qué andas ahora? Porque estás de visita aquí en Medellín, pero hace rato vives en Bogotá, ¿no? Hace unos añitos. Sí, estoy viviendo en Bogotá. Ahorita estoy como de pronto ya como concentrado en lo que va a ser la promoción de un libro. Qué chévere. Ya vamos a hablar de eso. eh, de un libro exactamente. Vine aquí a dictar unas charlas en la Universidad de Antioquia. Sí, Ya me devuelvo mañana para Bogotá. ok. Pero bueno, estoy muy concentrado pues en lo que va a ser la promoción de este libro. También estoy trabajando en un medio de comunicación independiente que se llama Vorágine, del cual soy Sí, director. Ya llevamos 3 años y medio. Pero mi vida también son los libros. qué bien. Entonces, estoy escribiendo hace 3 años otro libro, aparte de este que va a salir de Griselda. Se tomará su tiempo más, pero Sí. bueno, también viene otra historia en camino. Ahorita también te pregunto de Vorágine porque me parece un medio muy interesante que han sacado unas publicaciones y unas investigaciones muy chéveres. Pero primero les cuento que José también es el autor del libro de la vida de Griselda Blanco. ¿Cómo se titula ese libro, José? Está próximo a salir con la editorial Planeta y se llama Griselda. Y Griselda. es una investigación periodística de la historia real alrededor de Griselda Blanco, Sí, después de 12 años sí, de haberle seguido la pista a esa historia. sí. Y ya pues ahora sale por fin pues como un libro que complementa otras investigaciones que había hecho al respecto, pero aquí va a estar contenido en un solo relato. Que bueno, había una primera parte hace años, ¿no? Que estuviste muy interesado en la vida de Griselda Blanco, en la época que la mataron aquí en Belén, en Medellín, y estuviste muy interesado en escribir ese libro. De hecho, el libro de José fue inspirado, no, fue inspirado, no, la novela de Caracol fue inspirado en ese libro, ¿no? Sí, fue un libro que se publicó en el año 2012. Ya estamos hablando hace rato. Hace varios años, RTI Televisa compró los derechos para hacer una telenovela Sí, que se transmitió en Estados Unidos, acá en Caracol. Y lo que viene ahora es, digamos, es esa primera parte más una segunda parte que yo escribí en el 2015, ok, que no había sido publicada, solamente había sido como para vender los derechos a la televisión, ok. pero es el producto pues como de muchos años detrás de estar como investigando esa historia, hablando con los supervivientes, ¿no? Con personas, ahí por ejemplo la gente que ya vio la serie de Sofía Vergara, Sí, en Netflix. la segunda parte de este libro que vamos a publicar está muy centrada en un personaje que se llama Chucho Castro, Sí. que fue el escolta de Griselda. Bueno, Ujú. cuando yo lo encontré acá en Medellín llevaba 30 años escondiéndose de Griselda Wow. y obviamente todavía tenía, cargaba, digamos, en su sufrimiento el asesinato de su hijo Claro, Johnny eso fue Castro, duro. Ujú. de 3 años. Que lo relatan en la serie también, ¿no? Eso lo muestran. Exactamente. José, una anécdota para contarle a la gente. En aquellas épocas, cuando estabas interesado en la vida de Griselda Blanco, salió uno de los capítulos en una noche de bohemia y aguardiente con este hombre y de amigos, ¿no? Fue como ese proceso, estabas ya encerrado casi 3 meses escribiendo un libro, te invité a tomar unos traguitos y ahí seguía el cuento, ¿no? Me acuerdo mucho porque yo ya varios meses encerrado, estaba escribiendo esa primera parte del libro y me acuerdo que vos me invitaste como a una fiesta que hiciste en tu casa Sí. y yo lo pensé, yo dije, pucha, no debería ir pues porque tengo que estar muy concentrado. Es que Eh, además era vecino, pues a dos sí, pasos. dos pasos, pero pues yo me imponía unas jornadas muy, Claro, muy fuertes de cierto número de palabras al día. sí. Pero dije, no, necesito un respirito y fui. Y en ese día, en esa reunión que hiciste, había un periodista, estaba presente un periodista que tenía
mucha información porque había estudiado en UPB con los sobrinos de Griselda, había conocido a los hijos. Y de esa conversación salió un fragmento de uno de los capítulos del libro que arranca justo con esa historia. Le convino ir. Sí. Las historias a veces aparecen de esa forma. Claro que sí. Ya en esta época, ¿cómo evoluciona la escritura, José, para crear un libro de estos? ¿Cómo se transforma entonces la historia ya en esta parte? Bueno, es un proceso bien arduo. La gente a veces de pronto no dimensiona. Claro. Que eso es como decía García Márquez, ir todos los días a una obra a pegar ladrillos. Sí. Y es todos los días. A mí me toca, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, leo una hora, luego dedico otras 2 horas al libro y ahí, bueno, ahí sí ya me dedico como a otras cosas. Ya es rutina, ¿no? Sí, pero toca así, como todos los días ir a esa obra a avanzar en ella, a seguir pensando, a borrar. A veces escribir es más borrar que escribir. Claro, claro. Entonces, arrugue papel, bote y vuelva a escribir. ¿Eso es lo más tedioso de pronto, José, o hace parte de este fascinante paseo? Pues yo creo que a mí me gusta mucho eso, porque escribir básicamente es un trabajo de artesanía. Claro. Entonces requiere muchas horas sentado cuando estamos pues obviamente en el proceso de escritura, muchas horas de corregir, de volver a los párrafos, pero también hay otra parte cuando estamos en la etapa de reportería que bueno, es un poco más vertiginoso, ¿no? Es ir a los lugares, poder sentarse, escuchar a la gente. Hay otra parte que es un poco aburrida, pero pues que es importante, que es buscar archivos judiciales, buscar en los archivos del FBI, de los periódicos de la época, que también gasta su tiempo. Claro, José, entonces esa investigación y reportería, ¿cómo fue para aplicarla en Griselda? Pues mira, lo que van a encontrar en este libro, que se titula Griselda, de la editorial Planeta, es básicamente como el ejercicio de 12 años hacia atrás. Okay. Entonces, una parte la escribí en 2012, que es una primera parte, que está reescrita, reeditada por el José de hoy, Sí. Editó al José de hace 12 años. Y hay una segunda parte que yo escribí cuando estaba en Barcelona haciendo un máster en creación literaria justamente. La editorial me propuso como escribir una segunda parte, no para publicar, sino para vender los derechos a la televisión. Y yo me encerré a escribir toda esta información que yo tenía, pero obviamente no podía como estudiar al mismo tiempo y escribir el libro, entonces yo terminaba cada capítulo y lo entregaba a mis profesores. Yo creo que ellos pensaban que yo estaba obsesionado con Griselda y no es así. Estaba enamorado de Griselda. Sí, no era así. Y bueno, lo terminé y fue un ejercicio de verdad, te contaba ahorita, muy impresionante ver como toda la energía que yo le metí a esos 2 libros y ahora unirlos. Y lo leí casi como si no fuera un libro mío porque ya había pasado mucho tiempo y no recordaba muchas cosas, pero estoy gratamente sorprendido como por todo ese esfuerzo que yo le metí a una historia que se lee como una novela, como si fuera una novela, con la diferencia de que todo está ahí comprobado. José, en el oficio periodístico, ¿cómo evitar que esa obsesión que decías llegue? Porque uno como ser humano también se puede como contaminar mucho de esas historias. ¿Cómo hacías entonces? Mira, yo entré a esta historia de Griselda Blanco por casualidad. Y una cosa ha llevado a la otra y ha llevado a la otra y mira, ya llevamos 12 años. 12 años en la misma. En la misma. Entonces, al principio fue porque llegó un señor a la redacción del Colombiano por una denuncia barrial de Barrio Antioquia. Sí. Resultó que nadie lo quiso atender, yo lo atendí. ¿Tú estabas trabajando en ese momento en el Colombiano? Sí, y yo después me di cuenta que él había sido un jefe de sicarios en Nueva York. Oh, Dios santo. Y entonces empecé a hablar con él, a conversar. Él me hablaba mucho de Griselda, trabajó para Griselda durante muchos años, pero en ese momento nadie hablaba de Griselda Blanco, o sea, absolutamente nadie. Cuando ya la matan, yo recuerdo mis conversaciones con él, que en el libro está identificado como El Mono, y empezamos a hablar otra vez y yo primero publiqué una crónica en El País de España, como 8 días después de que mataron a Griselda, y luego llamé a Alonso Salazar, al exalcalde, para preguntarle qué más sabía de Griselda, y él me dijo que no se acordaba de mucho, pero sí me dijo, mira, me ofrecieron escribir un libro en Editorial Planeta sobre Griselda, yo no lo quiero hacer, no estoy retirado, no me interesa por este momento, ¿tú lo harías? Y yo dije que sí,
Y bueno, ahí empezó toda ¿Y esta ya historia. habías enterado un poquito de la vida de Griselda anteriormente, Sí, no? ya había hecho una reportería suficiente como para Ok, poder decir, bueno, esta historia me parece que es una historia que la gente casi no conoce, sí, porque también pasa eso, la figura de Pablo Escobar fue como tan claro. grande que ensombreció todo lo que lo antecedió y al mismo tiempo es un retrato de una Colombia de los años 70 Sí, y de los años 80 que dejó muchas víctimas porque estas víctimas no son actores de reparto, sino son personas que todavía hablas con ellas y sienten el dolor de las personas que cayeron en esa época. José, salen series, películas, libros, todo, digamos, un tema con este tema del narcotráfico. ¿Cómo no romantizar a estas personas que hicieron tanto daño? Sí, yo de algo estoy seguro es que ni Griselda Blanco es una heroína, ni Pablo Escobar es un héroe. Yo creo que las historias simplemente son una excusa en los libros para contar algo de la condición humana y para contar algo que ocurrió en un momento histórico en el país. Pero al final, cuando tú lees un buen libro, sea de ficción o de no ficción, como es el género en el que yo escribo, que son novelas de no ficción, es decir, todo es real, tú comprendes un poco más las pasiones humanas. Y Ujú, al final ese es el objetivo, claro. ¿no? Entender más la muerte, el amor, la esperanza, las dificultades, todo eso lo entiendes más y la historia simplemente es una excusa para hablar de esas pasiones humanas. La gente que lee tu libro tiene esa sensación o cada persona interpreta esta historia como quiere. Sí, yo creo que al final se trata también de ser muy honesto con el lector y decir yo por qué llegué a esa historia. Ujú, Eh, yo llegué también un poco por la curiosidad. Yo quería saber qué había pasado en ese momento y me llamó mucho la atención cómo una gente no se acordaba y otros no se querían acordar de lo que había pasado. bloquean eso en la memoria, ¿no? Sí, y lo otro es que es un montón de gente que Ujú, sobrevivió a esas épocas, a esos sí, tiempos y hoy están retirados, pero tiene una historia ahí que contar y es una historia que marcó a Medellín casi que para siempre. sí. José, qué opinión te merece la serie de Griselda Blanco en Netflix con Sofía Vergara? Bueno, yo creo que es una serie que sí logra mostrar algo de la atmósfera en la que plantó Griselda en esa época de comienzos de los 80 en Miami. Ujú, Uno ve como una transformación del personaje y es muy violento, pero así fue. sí. Tanto que tú puedes ver eso en De hecho, ahí lo muestran como suavecito, ¿no? sí, o sea, Imagínese. igual resulta muy violento. Y uno dice, pero esto por qué, esto sí pasó. Ujú, Y esto sí pasó, casi que uno lo puede ver en esos documentales que se llaman Cocaine Cowboys. sí, Ahí aparece parte de esa historia. Obviamente hay que entender que este es un producto que navega en los terrenos del entretenimiento, claro. ¿cierto? Mientras que lo que yo hago es tratar de tomarle un retrato a la realidad y mostrar finalmente esto sí pasó Ujú, y tratar y navega en otros terrenos que es en el de la veracidad. sí. Es importante, José, que estas series y películas existan, que la gente las vea. ¿O qué? ¿O que hay una responsabilidad ahí como una delgada línea, ¿no? Yo creo que no todas las series son iguales. Ok. Yo creo que ha habido como una evolución también en la forma en que se muestran estos temas. Yo con mucho respeto pienso que muchas series del pasado caricaturizaron todo este tema del narcotráfico simplemente para vender series. Pero a partir de, no sé, Narcos, de Netflix, uno alcanza a ver ahí otras cosas, Ok. ¿no? Obviamente esto es una industria que gira alrededor del dinero al final, Sí, al fin de sí. cuentas, ¿no? Y también hay que entender eso. Pero ahora se hacen diferentes. Yo creo que Ujú, hay una cosa, hay un camino muy largo entre el cartel de los sapos, por ejemplo, a Griselda. sí, claro. José, en esta investigación tan profunda que hacías, qué de interesante tenía Griselda Blanco. También su inteligencia, su habilidad para cometer crímenes, para estar en el tema del narcotráfico, para ser mamá también, toda a la vez. Lo que pasa es que es una historia que se sale del molde porque mientras Griselda fue ama de casa, madre de familia, pues también se dedicaba al negocio del narcotráfico. Eso, Mm, pues obviamente es una historia salida del molde. claro. Sin embargo, yo creo que a ella lo que la caracterizó fue algo que caracterizó a muchos de las personas que se metieron a este negocio y es no poder parar la avaricia
y el deseo de tener todas esas cantidades de dinero viniendo de un barrio de donde venían y tal vez no se pudo controlar y fue presa de eso, de ese poder que acumuló y no pudo parar. Y esto hace parte, como decía anteriormente, de la condición humana. Ella no lo hizo por ser mujer o Pablo Escobar no lo hizo por ser hombre. Yo creo que tiene que ver más con la avaricia, con el deseo de poder, con el dinero fácil y al final pues la historia terminó como terminó. Todos ellos tenían esa misma característica, José, todos estos capos de la mafia tenían esa misma línea de ambición, de avaricia. Lo que pasa es que el poder es un tema complejo y yo Claro. creo que este es un libro sobre eso. Yo creo que tiene que ver con lo que hace el poder en la gente. Sí. Y ese poder pues termina mal también y además le termina haciendo mucho daño a mucha gente. Uno cómo podría mostrar a Pablo Escobar, por ejemplo, como un héroe después de que a él se le pueden adjudicar 4.000 homicidios. Oh, por favor. Es decir, 4.000 homicidios quiere decir que hay 4.000 familias para las cuales este es un tema muy doloroso. Lo mismo con Griselda. Claro. A Griselda se le pueden adjudicar más de 100 homicidios en Miami. Según me lo dijo Bob Palombo, que fue el agente de la DEA que la capturó Claro. en 1983. Entonces, ¿cómo podría uno mostrar como heroína a una persona que de pronto le hizo tanto daño a otras en medio de sus disputas simplemente por conseguir más dinero y más poder? Esas heridas siguen vivas, José, en los familiares de las víctimas. ¿Qué ha pasado? Es muy fuerte porque, mira, yo te pongo un ejemplo. Cuando yo publiqué el primer libro y cuando yo lo publico, luego alguien me llama y me dice, oye, alguien lo quiere conocer. Y es Chucho Castro, uno de los escoltas de Griselda que incluso aparece en la serie. ¿Y tú ya habías sacado el libro? Sí, yo ya estaba publicado, ya estaba en librerías. Te perseguía la sombra de Griselda. Y yo incluso creí que él estaba muerto, porque no había información sobre él. Entonces me llama y dice, él lo quiere conocer. Y yo dije, pero pues yo ya publiqué el libro, ya igual fui. O sea, fui hasta él, lo busqué y me encontré con una persona que llevaba 30 años escondiéndose de Griselda en una situación muy dura porque ya había quedado, no podía casi ni caminar por un accidente que había tenido, estaba pobre, viviendo casi que en la miseria. Y hablamos de Johnny, su hijo, el niño que matan en la parte de atrás del carro. Sí. Y se puso a llorar desde el primer momento en que hablamos de él, después de 30 años de haber ocurrido eso. Son heridas que siguen abiertas. Y lo que hice fue seguir conversando con él, yendo a su casa, tratando de entender un poco más la historia y un poco ese personaje que de hecho falleció el año pasado por COVID. Okay. Yo alcancé a hablar con él mucho tiempo, estar en contacto y digamos que él es como el personaje principal de la segunda parte del libro, ¿no? Que entre otras cosas también ahí van a encontrar una entrevista a Griselda Blanco, inédita, que hizo un director de cine en el año 2009, y ahí ella también cuenta más o menos un poco la visión que tenía de sí misma, una visión muy deformada de la realidad, pero también aparece como un documento importante en esta historia. José, ¿qué tanto disfrutas escribiendo ese tipo de libros? ¿Qué tanto te afectan? ¿Dormís? ¿No dormís? A veces te afecta el sueño. Estás en la calle y como que de pronto delirio de persecución. ¿Te ha pasado? Bueno, los temas que casi siempre yo he trabajado en mis crónicas o en mis libros es el tema de la migración, el conflicto armado, las víctimas y bueno, este es el único tema que he desarrollado así a profundidad que gira en torno al narcotráfico. Yo creo que sí afecta, pero me parece importante que afecte. Lo peor que le puede pasar a un periodista es que la muerte se le vuelva paisaje. Y eso no se nos puede volver así. Obviamente afecta, me parece importante que te afecte porque de esa misma manera abordas las historias con ese tacto y esa sensibilidad. Transmites esa emoción. Sí, y esa sensibilidad que gira alrededor de ese país tan violento que hemos sido. Ahorita mencionaste la palabra migrantes, también es un tema bastante complicado que también estás investigando, que te has metido de poco en esto. ¿Cómo te ha ido? Sí, desde el 2009 empecé que encontré como la primera historia de migración, también entré a ese tema por curiosidad, quería saber por qué ciudadanos de Asia Central terminaban pasando por Urabá. Fui esa primera vez y entendí, pues primero que ellos no eran delincuentes como los estaban mostrando, sino que al contrario eran víctimas del tráfico de migrantes, que es como el tercer delito que más réditos deja en el mundo. ¿Estuviste con ellos conversando? Sí. ¿Te contaban esas historias?
Sí, en ese momento no es como ahora, tú llegas a Necoclí, a Turbo y ves la migración ahí Sí, en tu cara y es un retrato muy doloroso del fracaso que hemos sido como sociedades o del fracaso que ha sido la revolución de Venezuela y el fracaso de muchos países de América Latina. En ese momento no, ellos andaban como escondidos y el primer grupo de migrantes que encontré fue asiáticos y africanos ok. me dejaron hablar con ellos 10 minutos, pero después salí del DAS, en esa época era el DAS, y los vi como en el tercer piso, estaba con un fotógrafo, se llama Manuel Saldarriaga, Sí. Saludos, Manu. saludos a Manuelito, y lo que hice fue como arrancar una hoja de cuaderno, escribir en inglés como, dame tu nombre, hice una bolita de papel, la tiré, y ellos entendieron y me empezaron a contestar y duramos ahí 4 días tirándonos Reportería de papelitos. de papelitos y Qué maravilla. aparece esa primera historia que publicó en El Colombiano en el 2010 ya, imagínate cuánto tiempo. Sí. Y esa historia tuvo mucha resonancia, se ganó un premio en España y tal, y eso hizo que mucha gente empezara como a mirar hacia ese lugar. Sí. Y también a mí me cambió la vida esa historia porque empecé a entender eso, que los migrantes, que migrar no es un delito. Exacto. Migrar, Es un derecho. es un derecho y a lo sumo es una irregularidad, pero las irregularidades tú las subsanas. Tienes el chance de subsanarlas y bueno, tanto así que hoy estaba en Medellín justamente dando una charla sobre migración en la Universidad de Antioquia. ¿Con USAID, de pronto? Sí, hace parte de USAID, Casa de las Estrategias, la Universidad de Antioquia. Este tema de la migración, que también estamos en un proyecto del periódico Cubo, que trata sobre la migración, especialmente de los venezolanos, estamos resaltando la cara positiva de ellos. Se está moviendo la economía, hay artistas, hay emprendedores, son seres humanos que hacen su vida también acá. Pues mira que cuando un migrante no pierde los derechos, sigue siendo un Exacto. ciudadano. Y Colombia ha sido históricamente un pueblo de migrantes. Nosotros empezamos a migrar por la violencia de los años 50, que dejó 500.000 muertos. Migramos por temas de crisis económica de los 90, guerrilla, narcotráfico, tal. Esta es la primera vez que los venezolanos tienen que emigrar. Y eso marca mucho la diferencia. Entonces, si nosotros hemos sido migrantes, hemos tenido que poner la cara en muchos países del mundo de cuando acá resultamos xenófobos, ¿no? Sí, total. O sea, entonces también es entendible que haya un choque cultural, pero también hay que ver un poco los datos. Entonces, por ejemplo, no sé, no, es que vinieron a traer delincuencia. Nosotros tenemos algunos Se antecedentes. nos olvida. Algunos antecedentes y solamente el 4% de los delitos que se cometen en Colombia los han cometido ciudadanos extranjeros. Entonces, si uno le va a achacar la delincuencia a un grupo poblacional por el 4%, es una afirmación desproporcionada e injusta. Entonces, es entender que somos ciudadanos todos, estamos en el mismo saco y que tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Uno no se levanta por la mañana a decir, como soy colombiano, entonces voy a ser narco. O porque soy venezolano. No, eso tiene también que ver con la condición humana. José, si la vaina hubiera sido al revés, que los colombianos hubiéramos migrado a Venezuela. Es que ya lo hicimos. En los años 70 ¿Y qué pasó? muchos colombianos se fueron a vivir a Venezuela y ahora están volviendo. Se llaman los migrantes retornados. Sí. Están regresando y hay unas raíces muy profundas. ¿Y quiénes son los responsables de que se produzca este tipo de migración? Los gobiernos. Hay una revolución fallida en Venezuela, hay una dictadura, hay una situación humanitaria compleja, pero todos también en parte somos un poco responsables frente a cómo abordamos la migración y cómo abordamos a los ciudadanos. Al final, un migrante que es regularizado en el país al que va, pues trabaja y paga impuestos. Y esos impuestos ayudan al desarrollo de la economía del país. Sí. Y al final no vamos a andar por la calle diciendo, mira este venezolano, no, mira a Juan, a María, a Pedro. Yo Tienen nombre. Sí, y ya no importa si es venezolano o colombiano. Yo vivo en Bogotá y a mí no me dice, ay, va el ibaguereño. Sí. O sea, así que además es tolimense el hombre. El hincha del Tolima, no, a mí no me dicen eso. Sí. Al final se trata de cómo nos ayudamos y de cómo un migrante que no es regularizado termina convertido en un paria y que por el contrario un migrante que es regularizado trabaja, paga impuestos y ayuda a desarrollar la propia economía de un país.
Iba para el tema del Tolima y lo mencionaste. El hombre es ibaguereño, como lo dice, tolimense. ¿Cómo fue esa historia allá, José? ¿Te viniste muy pequeño para Medellín? ¿Cómo fue? De esa parte No, no me la sé nada. no. No, yo viví hasta los 20 años en Ibagué. Ok. Yo no sabía qué hacer, si ser pintor o ser escritor. Eran ¿O como te gusta la pintura actualmente? No, la abandoné por Ah, ok. completo. La Sí. abandoné, o sea, y me presenté a la Universidad de Antioquia, Ujú. me vine a estudiar acá, pero ya había dado muchas vueltas. Yo llegué a los 21 años, casi todo el mundo llega a los 18, hasta Sí. 17 años a la universidad. Yo llegué tarde, pero yo ya tenía clarísimo qué era Ujú. lo que yo quería hacer y era mi única oportunidad, porque no tenía plata para pagar una universidad privada. Claro. Y me lo tomé como muy en serio. Yo había leído unos libros de Germán Castro Caicedo, entonces yo como que decía, pucha, eso es como lo que a mí me gusta, eso es lo que yo Ujú. quiero. Y bueno, por ahí me metí y acá estamos. José, llegas a Medellín, te encuentras con toda una historia y ya tienes claro que vas a ser periodista Sí. y pintor. No, a ver, a mí toda la vida se me facilitó pintar. Ujú. Pero entonces cuando yo encuentro esa oportunidad de poder estudiar en una universidad, pues digo, pucha, en cambio yo no sé si tengo talento para escribir, no tengo ni Ujú. idea y se me hace como muy difícil. Idealo. Entonces yo lo que hice fue abandonar la pintura, que sí se me daba fácil, Sí. y dije, no, me voy a concentrar 100% en esto para poderlo hacer medianamente bien, Ujú. y de ahí a acá ya han pasado más de 20 años. Qué bueno. José, ¿cuál fue ese impulso para ser periodista? ¿Cuál era el tema? Sí, es un oficio, ayudar a la gente, mostrar realidades. ¿Qué fue lo que te impulsó? Yo creo que fueron más la literatura, Ok. los libros, Ujú. como yo creo que vino más por ahí. Yo no leo por placer, mucha gente dice, Ujú. no, yo leo porque me encanta leer. No, yo leo más por curiosidad, Sí, por conocer. sí, por intentar saber ese escritor cómo lo hizo, o sea, Ujú. cómo logró escribir eso que a mí me entró y me sacudió y me movió las entrañas, Sí, cómo lograr eso. sí. Entonces, siempre he pensado que el aprendizaje de la escritura es algo que se demora toda la vida, solo que vamos en un camino y yo todavía estoy aprendiendo a escribir. Siento que estoy en ese proceso y es un proceso que se acabará cuando me muera. Es increíble, José, porque me acuerdo de una conversación que tuvimos hace 12 años aquí en Envigado y yo le decía, José, le dije escritor. Y él me dijo, no, escritor, no, es que eso es una palabra muy grande, yo escritor no soy. Eso fue hace 12 años. Yo no me acuerdo de... Y me acuerdo patentico. José, y ahora lo estás diciendo igualito. José, ya eres escritor. Sí, lo que pasa es que me cuesta un poco porque respeto mucho el oficio. Y entonces yo soy profesor de crónica Ok. en la maestría de periodismo en la Universidad de los Andes Ujú. y me lo tomo tan en serio y respeto tanto el oficio de escritor. Y claro, yo soy escritor porque me gano la vida escribiendo. Claro. Pero entonces siento que estoy en un proceso y es un proceso que dura toda la vida. O sea, si Dios me tiene con vida a los 70, pues estaré en una etapa más avanzada, pero estaré ahí. Es tan bacano que uno tiene una meta, José, y uno disfruta más el proceso que la misma meta, ¿no? Eso es el coach. No, y a veces uno incluso involuciona. O sea, Claro. no creas que todo eso es en avances. Hay momentos en los que uno voltea a mirar y dice, hijo de pucha, como en este texto que escribí hace tanto tiempo, hay más furia, Sí, hay más venas, hay más ganas total. de comerse el mundo que un texto que acabo de escribir. José, ¿qué sigue entonces para vos en la escritura? ¿Tienes algún sueño? ¿Vas a volver a Medellín, todavía en Bogotá o vives el presente y lo que salga? Eh, no, yo siempre tengo un plan. Ok. Siempre tengo un plan y mi plan empieza a levantarme todos los días a las 4 a leer. Si yo no leo, no voy a poder escribir Perdóname, nada. ¿esa madrugada todavía te da duro o nunca te da duro? No, a mí me gusta mucho porque es Ujú. una hora en la que yo logro concentrarme en la lectura, Hay silencio. sí, y luego en la escritura y ya después lo que haya que hacer. O sea, después Ujú. no pasa nada. Yo me disfruto mucho ese momento porque es un momento que yo tengo conmigo mismo y con mi meta y con mi sueño, ¿no? Sí, Que sigue sí, siendo el mismo de cuando entré a la universidad, no ha cambiado. sí. ¿Qué viene? Llevo 3 años escribiendo otro libro, es un personaje que no tiene nada que ver con el narcotráfico ni con Griselda. Sí es un personaje muy polémico, sobre todo en Antioquia, ya murió. Es un personaje, llevo 3 años en eso, es un personaje que se me ha aparecido en sueños también. ¿Quién es, por Dios? Eh, ¿Se no, puede decir o no? no puedo decir todavía, Ah, pronto podré decir,
pero que me ha llevado incluso a pensar que los personajes del libro de uno terminan siendo parte de la vida de uno. Así, Claro. si él estuviera vivo, yo seguramente no me sentaría a tomarme un café con él, Ujú. salvo para entrevistarlo. Se me vienen un montón porque antioqueños que ya murieron. Pero ha sido súper apasionante Qué meterme bacano. como en esa vida, no, es más de la esfera de la política. Sí. Y hace poco soñé con él, yo estaba en una carretera así desolada y estaba como varado, o sea, pues, en pleno desierto, una carretera, y llega él en un carro y me dice, subite. Y yo, con toda la naturalidad del mundo, es que, ay, gracias hermano, me salvaste, no sé qué, y seguía hablando con él y me levanté como, pucha, o sea, y ya hace parte como de mi cabeza, de mi mente. Llevo 3 años entrevistando un montón de gente que lo Ujú. conoció. Entonces me tiene muy ¿Quién será animado. pues? Ah, José. Ah, Me tiene muy animado. Es un libro que va a salir es con la otra editorial, que es la competencia de Planeta, que es Penguin Random House. ok. Estoy trabajando muy duro, espero terminarlo a finales de este año Sí. y poder, bueno, casi que todos los días irme acercando más a dedicarme de lleno a este oficio y no a la sala de redacción, que me encanta y que estoy feliz de estar en Vorágine, pero en algún momento siento que los libros y la escritura de guiones, que también escribo guiones, terminarán comiéndose lo demás. Y se nota que disfrutas el libro. O sea, no es la hora de llegar a tu casa y... No, 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 no. Otro pedazo, otro pedazo. Sí, bueno, a veces es tortuoso, a veces duro, a veces cuando Por entras el tiempo, por ocupación. sí, por el Ujú. tiempo y también a veces entras a pantanos narrativos, entonces como que no avanzas, Claro. pero bueno, todo eso hace parte de los retos de escribir. Hablemos de Vorágine, José. Un medio de comunicación muy interesante. Director, José Guarnizo. ¿Cómo nace este medio de comunicación? Bueno, nace en el 2020, Sí. íbamos, ¿Plena pandemia o...? iba a empezar la Ok. pandemia, Ujú. a mí me despiden de semana, ese día Sí. salieron 30 personas, salió toda la gente de Arcadia, llegaron nuevos dueños y estábamos a 2 días de que nos encerraran en la pandemia. Y, y yo lo primero que pensé como, fue, pucha, ¿y yo dónde voy a escribir mis historias? O sea, eso fue como mi mayor preocupación. Dos amigos periodistas ya estaban pensando en crear un medio. Yo ese día llegué, les dije, bueno, yo también quiero hacer parte de esto. Y bueno, salió Vorágine, que es un medio de comunicación independiente que Paréntesis, ¿por qué el nombre? este se le ocurrió a uno de los compañeros. Él Ujú, estaba leyendo una novela, y vio esa palabra y ujú. por fortuna se le ocurrió. Porque los otros nombres, no recuerdo los nombres que pusimos en el papel, pero eran terribles. La gata bajo la lluvia. Sí, y nos hubiera ido mal y nos hubiera ido. Eso determina también como Sí, el futuro de un proyecto como sí, este. Sí, totalmente. y El nombre. gracias a Dios se le ocurrió. Ujú. Bueno, continúa Vorágine. ¿Y qué pasa? ¿Son investigaciones? ¿Cuál es la base de este medio? Sí, mira, nosotros somos un medio independiente, recibimos financiación de Estados Unidos, de Sí. un par de fundaciones filantrópicas. Y también personas que quieren ayudar al medio, Sí, ¿no? la gente vorágine.co, la gente, los lectores han sido maravillosos con Aquí nosotros. aparece. Vorágine.co, a la pestaña Apóyanos, ahí aparece una Baki, aparece la cuenta de Bancolombia, nos han ayudado mucho. También nos sostenemos con donaciones de fundaciones de Estados Unidos y eso nos Ujú. permite de verdad meternos a cualquier tema que nosotros queramos. Por principio no contratamos con el Estado, ni con gobernaciones, alcaldías, ni gobierno nacional, ni izquierda, derecha, de centro, de ningún lado. Ujú. Y eso nos permite mirar con ojos críticos al poder, Claro. independientemente quién esté en el poder. Ujú. La investigación hasta ahora que más ha resonado en Vorágine. O las, porque yo creo que todas. Varias. Hace un año y medio, casi 2 años, fue una masacre que ocurrió en Putumayo, Sí. que cometió el ejército. Eh, yo me fui para Puerto Leguízamo, allá me encontré con un grupo de periodistas de la revista Cambio y del Ujú. Espectador. Hicimos una alianza periodística porque era tan grave lo que estábamos viendo y era como tan estúpido ponernos a competir por quién sacaba la chiva, y lo que decimos fue, venga, compartámonos toda la información que hay, hagamos como una unidad de investigaciones entre Ujú. nosotros, bajamos al lugar donde ocurrieron los hechos y cada uno contó su historia a su manera, pero con la reportería de todos. Wow. Y Eso no se ve en el periodismo. no. Y eso fue tremendo porque
nos cayeron también rayos y centellas. La revista Semana publicó un editorial que decía que se llamaba La dictadura de la opinión. Y decían que éramos activistas y al final el tiempo nos dio la razón. Es horrible decir que el tiempo le da a uno la razón, pero un año después la fiscalía ya estaba listando las imputaciones a los militares y nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer periodismo con pruebas, con documentos, con testimonios. Recogimos más de 30 entrevistas en la zona. Incluso hablamos con expertos que analizaban las fotos de cómo manipularon los cuerpos y al final creo que pudimos hacer un aporte ahí entre los tres medios con periodistas como Valentina Parada del Espectador, Alfredo Molano Jimeno de Cambio. Hicimos un grupo, hermano, de 6 periodistas y creo que esa es una de las que más ruido ha hecho. José, ¿te has sentido el riesgo, amenazado por ese tipo de investigaciones? No, a veces tensiones. Creo que por esos días sentimos que nos estaban como siguiendo. No sentimos que nuestras vidas estuvieran corriendo peligro. Yo creo que eran más presiones por todas las explicaciones que tuvo que salir a dar el ministro Molano y los altos mandos militares, Sí. porque básicamente los estamos contradiciendo con elementos probatorios. Y ellos lo seguían negando. Y de por medio había mínimo 3 civiles que habían presentado como guerrilleros. Claro. Entonces, muchas presiones. Por fortuna, nunca he tenido una situación de seguridad en la que yo diga, bueno, esto se salió de las manos. Son tensiones, ¿no? Hay zonas en las que uno le dicen, vea, mira, usted publicó esto y aquí no gustó, es mejor que no venga, cosas así. Y tienes un equipo de trabajo muy interesante, José, tanto periodistas también. Hay unas ilustraciones muy bacanas, ¿no? Como que llaman la atención y llaman a leer. Sí, mira, ¿Cómo es ese proceso editorial? las ilustraciones son tan importantes como los textos, mucho. tan importantes. Tenemos ahí una jefe de ilustración que se llama Angélica Penagos, ella firma como Angie Peak, Okay. y ella le ha dado como esa identidad a Vorágine, ¿no? Ella viene del mundo del cómic y son ilustraciones muy bien logradas y que le han dado una personalidad a Vorágine. Pues dijiste, ese es el punto que queremos, que vamos a llegar. Sí, yo creo que nosotros, ¿qué hacemos? Investigación, tratamos de ofrecer buenos textos acompañados de unas ilustraciones que no están de ahí de forma decorativa, sino que cumplen una función narrativa. Hablemos del José, del parcero, de Guarnizo, porque estás en Bogotá, otro día que ya llegué a Medellín, otro que estás por allá en Ibagué otra vez, que en la costa, que me fui para España. Eres como un nómada, te veo así, ¿no? ¿Qué pasa en esos momentos, José? Porque también, digamos que tienes momentos, la mayoría, muy solitarios, ¿no? Sí, yo tengo amigos en Bogotá que trabajaron conmigo en la revista Semana. Tengo amigos, no muchos, pero sí tengo amigos, pero el día a día sí es muy solitario. Sí. Pero yo lo disfruto un montón. Y además por la escritura también lo amerita, ¿no? Sí, yo vivo con 2 gatos, vivo solo, tengo que viajar mucho, también tengo que pasar muchas horas en mi casa solo. Sí. Pero pues a mí, yo disfruto como esos momentos como de poder estar concentrado en algo. Yo me empiezo a desesperar cuando hay demasiadas cosas por hacer alrededor y no me puedo concentrar a escribir. Sí. Pero sí, yo creo que no es una vida que puede percibirse desde afuera como aburrida, pues, por tanto tiempo que uno pasa solo en la casa. Vida de nerdo. Que uno pasa tanto tiempo solo en la casa, pero yo lo disfruto. ¿Cómo es el espacio en tu casa a la hora de escribir? Pues aquí tenemos un cuarto, un computador, pero ¿qué tienes? Obviamente la compañía de los gatos también es vital, ¿no? Ellos están ahí, ellos están todo el día ¿Cómo se llaman? conmigo. Capote, que es un... Capote. Es un Truman. Sí, es un gatico negro, Sí. cachorrito, y otra gata que sí me ha acompañado por 13 años que se llama Pipa. Pipa, ok. Sí. ¿El nombre de Pipa por qué? Eso se lo puso una exnovia Ok. que yo tuve. Ahí le dejó la herencia. Sí, Le dejó la pipa. Que ya hoy en día somos grandes amigos. Ok. Lorena Acevedo ¡Lore! la bautizó así y ellas, bueno, después nosotros terminábamos tal y yo me quedé con la gata y ya, la gata es mía, no es de Lore. Ok, Lore, esto queda grabado, mi amor, ya perdió. Y Capote me imagino por Truman, ¿no? Sí, pues Capote, y me parecía que sonaba chévere, Sí. Pipa y Capote. Sí, sí, sonoro. Bueno, y la decoración del cuarto, la ubicación del apartamento para que sea silencioso. Mira, es muy sencillo, hay muchos libros, eso sí, alrededor, muchos libros, hay un tablero Sí.
donde yo hago anotaciones, hago estructuras, en fin. Y hay está la mascota del Tolima, que se llama Picao. Es que es hincha del Tolima también, o sea, es impresionante. Picao, está esa mascota ahí, que es un muñequito, es un cerdito, un muñequito. Y ya, no hay más. Computador, muchos libros, un tablero, marcadores. Y eso es lo que yo necesito para poder trabajar. Oíste, hablando de fútbol y del Tolima. Ahora, la gente actualmente está sufriendo con Nacional. Con Medellín ha sufrido toda la vida. Pero ¿cómo es el sufrimiento con el Tolima? Eso sí lo quiero saber, de un hincha. Pues es que, a ver, a mí me llevaban al estadio, mi padrino, él trabajaba en el Deportes Tolima, me llevaba cuando yo tenía 5 años. Hincha del Tolima a morir. Sí, y pues yo tenía 5 años, no entendía mucho. En esa época el equipo perdía siempre. En esa época. Y yo iba porque él me daba, en el entretiempo me daba perro caliente. Y era como el único momento en que yo me podía comer un perro caliente. Yo iba por el perro caliente. Y obviamente me fui volviendo hincha porque como no se va a volver uno hincha yendo al estadio vacío. Claro. Fui recogebolas del Tolima. No puede ser, esa no me la sabía. Sí, fui recogebolas del Tolima. Vi cuando descendió, lloré lágrimas de sangre cuando descendió en los 90s. Todo por un perro caliente. Todo por un perro caliente y en estas vamos. No, marica. Bueno, ¿cómo es actualmente un hincha del Tolima? A ver, el fútbol es una tontería al final, pero es una tontería que a veces uno necesita para exorcizar muchas cosas y no todo tiene que ser serio y no todo tiene que ser pensar y literatura. Yo creo que el fútbol te permite ser frívolo con ganas. Como decir, quiero disfrutarme un partido. Entonces, bueno, lo disfruto así como se disfruta el fútbol, ¿no? Sí. Que uno sale como a desahogar ahí muchas cosas. ¿Sos una persona nostálgica de pronto cuando pasas por salas de redacción, por ciudades, por barrios y dejas amigos allí? ¿Los recuerdas o sos una persona que...? No, sí soy muy apegado a las ciudades, a Envigado. Yo ahorita estaba pasando por Envigado y decía, Dios mío, le decía yo a Lore, porque justo me vi con Lore, yo decía, ¿qué cantidad de recuerdos tengo yo de Envigado? O sea, yo me siento... Más que sí, es como muy igual casi Yo me todo. siento Envigado. O sea, yo soy tolimense, pero yo me siento Envigado. Envigado pasé unos años felices, increíbles. Sí. No tanto de los medios o de los lugares donde trabajo, porque yo me voy de vorágine mañana y me sigo llamando José. Sí, claro. Y no soy tan apegado a eso. Cuando se acabó semana, no se acabó. Cuando hubo un cambio en semana... Yo siento que hubo como exceso de drama alrededor del tema, ¿no? Llegó otra gente con otra visión y chao, no pasa nada. Mañana seguiré siendo periodista. Claro, ¿recuerdas, ahorita que mencionas momentos felices, cuáles recuerdas así como que, hey, yo quiero volver a repetir esto en Envigado? Yo creo que... Los Guaros con Daniel González, eso sí, pues, sí. De primer lugar. Pues, es algo que, por ejemplo, voy a repetir esta noche, y es ir a la Cabaña del Recuerdo, a Tlenal. Rico. Pasar por allá, a conversar con Carlos Mario de la Cabaña del Recuerdo. Voy a ir con un par de amigos. Oscar Montoya, tú lo conoces. Claro que sí, gran amigo, también muy envigadeño. Muy envigadeño. Entonces, como que ese parchecito de ir a esas tienditas, sí. A escuchar un ratico música, hermano, eso me parece maravilloso. Esos sitios también, José, pueden inspirar a escribir algo. Yo no creo tanto en la inspiración, yo creo más como en el trabajo y en la disciplina. Okay. Porque yo creo que no es de inspiración. Obviamente hay días que tú te levantas como más proclive a escribir ciertas cosas y ciertas no, pero me parece que es más de disciplina, más de levantarse, de darle, de camellar, de borrar, de insistir. La inspiración, no, yo creo que estos espacios son más como porque uno los necesita también, necesita desahogarse, necesita hablar de otras vainas, necesita salir de esa burbuja. Así es, y hablas mucho de hechos reales, José, pero ¿te medirías a escribir un libro de ficción? Una novela, por ejemplo. Yo he escrito cuentos que están ahí, no sé si las voy a publicar algún día, mucha gente me pregunta, pero ¿por qué no te dedicas a la ficción? Y yo creo que tal vez no, porque yo creo en el género de la crónica. Es decir, Alexievich ganó un premio Nobel escribiendo no ficción. Y yo creo en ese género. O sea, yo creo firmemente en ese trabajo. Y también creo que la no ficción es un género literario. No porque se invente cosas, no porque modifique la realidad,
sino porque usa elementos de la literatura incluso para mostrar de una forma más nítida esa realidad y para que el lector pueda leerlo con la atención y con las ganas de cuando lee un buen cuento, una buena novela. José ha sido reconocido con premios Simón Bolívar, Rey de España, diferentes reconocimientos. ¿Qué significan los reconocimientos para vos como periodista? Significan un día como que te sientes alegre, especial. Un día especial, pero al otro día no pasa nada. Siga trabajando. Sí, porque yo creo que es muy importante uno nunca creerse el cuento. Y si tú te lo crees, pierdes, porque un poco los lectores valoran es lo que escribiste hoy, no lo que escribiste ayer. Entonces yo tengo una frase que gravita mucho en mi cabeza y es que no somos tan importantes. Es decir, claro. Y eso te libera un poco de tener que... Soltás esa presión también, ¿no? Sí, que te tienes que ganar, claro, te ganas un premio de esos y después ya te los tienes que ganar. No me los tengo que ganar, tengo que hacer un proceso, tengo que dedicarme a lo que a mí me gusta hacer y si llega un premio, disfrútalo ese día, celebra con tus amigos, pero al otro día, chao, porque ese premio no te sirve de nada. Así es. Al otro día hay que trabajar y chévere que estés trabajando en lo que te gusta, pero no hay que tomárselo tan en serio, porque si tú te metes en esa película, pierdes la perspectiva y siempre va a haber una mejor historia que quieras hacer. Mucha gente en este momento te está conociendo y dice, ay, este man fue el que escribió Griselda, este man tiene esta trayectoria tan bonita en el periodismo y quiere saber dónde buscarte en redes sociales también, Instagram, de pronto cuentas también de Vorágine. Chévere, bueno, en Instagram, @JoséGuarnizo, sí. En Twitter, @JoséGuarnizoA. El antiguo Twitter, ahora ex. Ex, exactamente. y Vorágine lo encuentran como @VorágineCO, tanto en Twitter como en Instagram. También en Encapsulados TV en YouTube y Encapsulados TV 1 en Instagram para que nos sigan y vean todos estos contenidos, se suscriban y nos sigan y vean todo este contenido tan bacano que tenemos siempre preparado para ustedes. Y este capítulo para mí muy especial porque desde hace rato quería invitar a José a que se sentara en este sofá a hablar de esto y fue una conversación bien chévere, José, ¿no? Qué buena conversación, te felicito por este espacio. Gracias, José. No te lo digo porque esté acá, pero ya te había visto, los había visto en TikTok, había visto otras conversaciones, entonces nada, te felicito y sobre todo me alegra mucho haber tenido esta conversación, que es más una conversación de amigos. Así es, y más se disfrutan. Así es. Y Griselda, éxitos con ese libro, hermano. Sí, y pendientes. Lo vamos a lanzar en la Filbo de Bogotá. Ya va a estar el libro Griselda de José Guarnizo, Editorial Planeta. ¿Qué fecha? La Filbo es terminando abril, comienzos de mayo. Perfecto. Para que estén pendientes y los que quieran darse la oportunidad de leer la historia real, lo que hay detrás con personajes de carne y hueso, pues ahí lo van a poder encontrar. José, gracias, mi hermano. Y a ustedes, gracias. Nos vemos después. Chao. Chao.